En este video aprenderemos qué son las funciones y para qué sirven. ¿Qué son las funciones en programación? Las funciones en programación son bloques de código que realizan una tarea específica, y pueden ser llamadas o ejecutadas cuando se necesiten. ¿Y para qué sirven las funciones en programación? Se utilizan para organizar y reutilizar el código, lo que facilita la lectura, el mantenimiento y la depuración de un programa. Ejemplo de funciones en Godot. Para crear una función, usamos la palabra reservada func. Después le agregamos un nombre, junto con dos paréntesis y dos puntos al final. Dentro de la función agregaremos nuestro código. En este caso nuestro código nos mostrará el siguiente mensaje. Para utilizar nuestra función, solo escribimos un nombre junto con sus paréntesis, donde queramos utilizarla. En este caso la usaremos dentro de la función ready. Si ejecutamos la escena actual, podremos ver que nos imprime el mensaje que escribimos dentro de la función. Funciones que retornan valores. Ahora probaremos el siguiente ejemplo. Las funciones pueden devolver valores que podemos imprimir en consola. Podemos hacer que regresen un valor, usando la palabra return, seguido del valor que regresará. Pero si no agregamos la palabra return, o no regresa ningún valor, nuestra función devolverá null. Puedes elegir el tipo de dato que regresen. Para hacerlo, debes usar una flecha de esta forma, después agregar el tipo de dato, y finalmente poner los dos puntos. En este caso regresaremos un string, con la palabra hello. Si usamos print para mostrar los valores de las funciones, y después ejecutamos la escena actual, podremos ver que nos muestra null en la función que no regresa nada, y hello en la otra función. Error por no regresar un valor del mismo tipo. Ahora probaremos el siguiente ejemplo. Las funciones siempre deben retornar un valor del mismo tipo que se les asignó, aunque estén en una sentencia if. Por ejemplo, si comentamos este código, nos aparecerá un error. Porque estamos regresando null, y esta función debe regresar un valor de tipo booleano. Para solucionarlo, debemos regresar un valor del mismo tipo que espera nuestra función, en este caso un valor de tipo booleano. Y si no sabemos qué tipo de dato regresará, es mejor no asignarle un tipado a nuestra función. Guardar funciones en variables. Puedes guardar el valor que regresa una función en una variable. Para hacerlo, solo necesitamos crear una variable y asignarle la función. Y después podemos imprimir el valor de esa variable. Si ejecutamos la escena actual, podremos ver que nos muestra 1, porque es el valor que retorna la función. Función con parámetros. También podemos mandar nuestros propios valores en una función. Estos valores son llamados parámetros, y se colocan dentro de los paréntesis. En este ejemplo, mandamos el parámetro message. Y después lo agregamos como parámetro al método print. Finalmente devolvemos ese valor. En este caso, mandaremos el número 7 como parámetro. Si ejecutamos la escena actual, podremos ver que nos muestra en la consola el número que mandamos en nuestra función. Pero si imprimimos la función usando print y después volvemos a ejecutar la escena actual, podremos ver que nos muestra dos veces el número 7. Esto ocurre porque se ejecutó el print que está dentro de nuestra función. Y el otro 7 aparece, porque imprimimos el resultado que regresa la función, cuando usamos return. Función con parámetros y tipado estático. Podemos especificar qué tipo de datos se deben enviar en nuestra función, usando el tipado estático.
con el tipado estático nos podemos ahorrar muchos problemas. Por ejemplo, esta función realiza una suma, y si enviáramos una letra y un número, podría causarnos muchos problemas. Para agregar el tipado, solo tenemos que agregar 2 puntos y el tipo de dato. En este caso nuestros parámetros serán de tipo entero. Como puedes ver, nuestra función no muestra ningún error. Pero si hubiéramos enviado datos de tipo string, como en el siguiente ejemplo, nos aparecería un error, como el siguiente. Si ejecutamos la escena actual, podremos ver que funciona y nos muestra el resultado de la suma. Función con parámetros por defecto. Si queremos que nuestra función tenga parámetros por defecto, solo tenemos que agregarlos de la siguiente forma, como si fueran una variable. En este caso ambos parámetros valdrán 0. Después sumaremos ambos valores, y los mostraremos en consola. Aquí ejecutamos la función sin usar ningún parámetro. Y aquí usamos ambos parámetros. También podemos enviar solo un parámetro, y el segundo parámetro será el 0 que asignamos por defecto. Si ejecutamos la escena actual, podremos ver que nuestra primera función nos muestra 0, porque no mandamos ningún parámetro. En la segunda función nos muestra 10, porque enviamos ambos parámetros. Y en la tercera función nos muestra 5, porque solo enviamos un parámetro. Función con parámetros por defecto y tipado estático. Podemos agregar parámetros por defecto y tipado estático a nuestra función. Para hacerlo, solo tenemos que agregar 2 puntos y el tipo de dato. En este caso nuestros parámetros serán de tipo entero. Y después asignamos el valor del parámetro. Y finalmente podemos imprimir el resultado de la suma. Ahora podemos invocar nuestra función, como en el ejemplo anterior. Pero si intentamos mandar un tipo de dato que no sea un entero, nos mostrará un error. Sin embargo, si asignamos un true o un false, funcionará. Esto ocurre porque a true lo evalúa como si fuera el número 1, y a false lo evalúa como si fuera el número 0. Si ejecutamos la escena actual, podremos ver que en el último ejemplo nos muestra 6. Porque se evalúa el valor de true, como si fuera el número 1. Así que hay que tener cuidado en estos casos. Si eliminamos el true, y volvemos a ejecutar nuestra escena actual, podremos ver que funciona correctamente, y nos muestra 5. Suscríbete si buscas más tutoriales y cursos sobre videojuegos. O deja un comentario si necesitas un tutorial en especial.